Buenas homofinautas, ¿qué tal estáis? El otro día pude asistir al cine a ver esta última entrega de una franquicia, ¿no? Una franquicia que tiene mucho éxito, que las películas gustan bastante. Película tipo Cluedo, ¿no? Donde hay diferentes personajes y no sabes muy bien cuál es la trama detrás de todo y lo que explica el gran problema, ¿no? El MacGuffin de la película hasta el final, y tienes que ir atento a unas películas que te hacen, y eso lo valoro, trabajar, ¿no? Al estilo Nolan, películas que te hacen pensar y estar atento en todo momento a la pantalla, a lo que va sucediendo. Y aparte son películas bastante originales, bastante novedosas y que tienen cierto toque de humor, ¿no? Y es que estamos hablando de las películas, o esta franquicia de las películas de Knives Out, ¿no? Todas llevadas de la mano del mismo director, ¿no? Y en esta tercera entrega, que se acaba de estrenar recientemente y ha pasado muy poco por las grandes salas de cine, digamos que se va a llevar a Netflix en breves. Algo que pasó también con Frankenstein y que no entiendo realmente, porque son películas que en gran sala tienen que estar bastante tiempo, ¿no? La gente tiene que poder disfrutar de ellas en la gran pantalla. Pues son películas muy disfrutables, muy interesantes. La he podido verla, he visto las anteriores. En este caso tengo una referencia con las dos primeras películas, la primera de Knives Out y Glass Onion, y tenía ganas pues ya de compartiros en la crítica qué me ha parecido esta tercera entrega. Vamos ya de lleno con la crítica de la película Knives Out, Wake Up, Dead Man. Vamos con ella. Como os comentaba, una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando empecé a ver la película, no sabía mucho de la película de Knives Out, sí de las anteriores, ¿no? De esta franquicia así de detectivesca y de casos imposibles a resolver, ¿no? Por este personaje de Daniel Craig, que vamos acompañando en todas las películas desde la primera, y que en esta tercera entrega, aunque tarda bastante en aparecer y ya cada vez parece que se retrasa más su aparición en estas películas, para mí sigue siendo la piedra angular, la clave que hace que funcionen. Creo que ese toque de humor que le da a este personaje y cómo se desenvuelve y se nota que lo está disfrutando el actor, es lo que hace que más funcione esta trama, este enrevesado de trama que cuesta de encontrar, de thriller, digamos, de asesinato a descubrir, ¿no? Policíaco, pero con ese toque de humor que le implementa a las películas el director y que realmente sigue funcionando en esta película. Creo que es una película, os lo digo ya de principio, que si os gustaron, si habéis visto Knives Out, la primera, y Glass Onion, es una película que ahora ya creo que ya no está en cines, pero cuando vaya a llegar ya a plataforma, es una pena la verdad, pero es así. Si la podéis disfrutar, es una película que si os gustó mucho las dos anteriores, os gustará esta tercera entrega. Eso no tengáis ninguna duda, no tengáis problema con ello, porque sigue un poco la misma fórmula, ¿no? Y eso es algo que a mí, por ejemplo, creo que le quita un poco de originalidad, un poco de peso, un poco de impacto al resto de películas una vez vista la primera, ¿no? Si es la primera que ves, seguramente te lleves una grata sorpresa, pero si has visto las anteriores, le quita un poco ese punto. Creo que de las películas de Knives Out, esta es la que esa ambientación, ¿no? Y ese jugar en todo lo que refleja el asesinato y lo que implica el asesinato que aparece en la película, ¿no? De este sacerdote en esa iglesia, interpretado por Josh Brolin, que bueno, es un personaje bastante asqueado, bastante impertinente, bastante grosero, ¿no? Y juega un poco ese papel, ¿no? De mofarse la película, ¿no? Esa crítica un poco a través del personaje también de Daniel Craig a todo ese mundo de la iglesia, ese mundo de la religión, de las creencias ciegas sin cuestionarse las cosas, ¿no? Y es bastante valiente en ese sentido. Es como que está muy bien entremezclado y está muy bien equilibrado esa crítica, esa sátira que se hace un poco a todo el mundo de la iglesia y de la religión, y más que de la religión como tal, porque no es que se cuestione la fe o algunos caminos que se toman en la película. Y tiene el personaje, por ejemplo, Josh O'Connor, tiene este personaje de este cura que acaba de llegar, ¿no? Y de su historia, este personaje que también tiene ese mundo del boxeo detrás y que me recuerda mucho a Daredevil en algunas cosas en la película. Me ha sorprendido y me ha gustado, pero tiene ese punto como de inocencia también, y tiene ese, digamos, esa parte más buena de la película, más lumínica a través de este personaje, pero luego tiene su parte más de crítica del fanatismo, sobre todo, digamos que esa es la crítica más grande que hace a los fanatismos religiosos, y a partir de ahí lo equilibra muy bien sin perder la noción de, oye, que en esta película, de cara al director, que en esta película tengo que narrar un caso de asesinato, tengo que mantenerme coherente con las dos entregas anteriores de Knives Out, cumplir con lo que el espectador de este tipo de franquicia quiere y espera de esta película, pero darle algo nuevo, ofrecerle algo interesante, ¿no? Y en ese algo nuevo y en ese algo interesante, lo que yo creo que más ha aportado esta tercera entrega, y creo que la distancia un poco más de las otras dos, es esa ambientación, esa parte crítica que tiene y esa ambientación que consigue la película al jugar con ese escenario de la iglesia, esas luces con las que se juega en la película, incluso con momentos de terror, ¿no? Juega un poco
poquito con el terror en algunos momentos, ¿no? Tiene momentos de terror, tiene momentos de comedia, pero por otro lado, tengo que decir también, y esto os lo digo antes de empezar a criticar otras cosas o comentar cosas que no me han gustado tanto, que es una película que me cuesta valorar 100% bien. Quizá la que más me va a costar valorar de este año, de lo poco que queda. De todas las películas de este año, esta ha sido la que he tenido la experiencia más complicada al ir a verla. Realmente, el día que fui al cine, aparte de que me costó muchísimo, ¿no? Como os comentaba en la intro del vídeo, y que había muy pocas sesiones y que la quitaron muy rápido y busqué la que pude. Encima me pilló en un día que realmente tenía una gripe del copón, o sea, me encontraba fatal. Intenté entrar en la película al principio. Digamos que me pasó un poco como la primera película, ¿no? De Knives Out. La segunda no me pasó tanto, pero la primera, quizá la segunda es el arranque que más me gusta de las tres. Os lo tengo que decir y aprovecharé también esta crítica para reivindicar un poco con Glass Onion, ahora cuando comentemos más cosas de esta Wake Up Dead Man. Pero de la primera entrega me pasó esto de que en la primera hora no me reenganché mucho, me costó como entrar en las historias de todos los personajes, porque se describieron y se explicaron muchísimos personajes a la vez. De manera simultánea se empezó a mencionar a un montón de personas distintas que aún no conocía nada y todo estaba muy entremezclado, ¿no? Y realmente son películas que te piden un esfuerzo. A mí eso me gusta, también. O sea, creo que ese ejercicio que tenemos que tener los espectadores y que la película proponga algo al espectador es importante, que no pase sin pena ni gloria cuando vas a verla. Pero es verdad que esa primera hora de la película de la primera costó, y esta película, entre que no me encontraba muy bien y que no sabía casi nada de la película al entrar y llevabas tiempo sin ver las anteriores, la primera hora, adentrarme en todas las historias de todos los personajes, en ese pretexto que estaba muy bien construido, a nivel visual, a nivel de narración con la cámara, y sobre todo creo que este personaje creo que se llama Josh O'Connor, conocido con el nombre de Jad, ¿no? Jad así a modo a previo de Judas, que también se hace un poco de juego, ¿no? Con el tema de Judas, de Dios, la manzana de la traición, la manzana de Adán y Eva. Tiene muchos juegos la película en que la temática consigue muy bien el director, ¿no? Que este director pues ya tiene la mano tomada y tiene la medida totalmente tomada a este tipo de producto, y dice que podría estar en entrevistas haciendo películas de Knives Out para la eternidad, sin a mí enamorarme, ¿no? Porque al final se centra, como os digo, como en esta fórmula que se encorseta un poco ahí y no da pie a lo mejor a expandir más allá la imaginación, o dentro de que las películas son muy originales, pero a trascender un poco más de lo que puede ser el producto, de lo que esperas. A mí nunca me acaban de enamorar en ese sentido, pero son películas que me hacen muy disfrutables y que me apetece verlas, ¿no? Y aunque sea una vez. Es verdad que en estas películas no hay plano que no esté porque tenga que estar, todo tiene una función. Cada elemento, en cada personaje, en cada momento, que estén en un sitio porque sí. O sea, de hecho estas películas parecen como un tablero de ajedrez, parecen un tablero de damas, un tablero de Cluedo mismo, ¿no? De cada personaje en su sitio por lo que tiene que estar pasando en lo que se está contando en la película, ¿no? Y esa resolución de los casos, captar toda tu atención, ¿no? Y justo hasta llegar al momento del asesinato y cuando se tiene que empezar a resolver todo, en el momento en el que Daniel Craig aparece en escena, ¿no? Este Blanc, este personaje del detective de estas películas, y siempre pues con esos toques de humor en los que aparecen en estas historias de Knives Out de asesinatos, pues realmente es un momento en el que se siente como que ya has viajado bastante hasta llegar ahí, ¿no? Se siente como que hay todo un viaje emocional en relación al asesinato, ¿no? Y en ir pensando e ingeniando a lo largo de la película qué es lo que puede estar sucediendo. Parece como todo el mundo misterioso, pero yo, a experiencia personal y a lo que viví, tengo que decir que la primera me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque era la primera, porque era muy original, porque todo me pareció alucinante, las vestimentas tan diferenciadas, tan coloridas de cada uno, el tipo de caso que parecía que estaba siendo un caso de un libro de Agatha Christie en un misterio de Cluedo, parecía que estabas dentro de esto y manejado con un humor y con una elegancia en aquella película que me impactó muchísimo y que para mí es la que más siempre recuerdo, ¿no? La primera. Y luego la segunda entrega, la de Glass Onion, siempre se ha comentado como que es la más floja, como que bajó mucho con respecto a la primera, pero para mí la segunda entrega la recuerdo, tendría que revisionar también, pero recuerdo que era la que el humor mejor me funcionaba, mejor que la primera, mejor que en esta tercera. Creo que tenía un punto el personaje histriónico de Edward Norton, que es un poco aquí como el Josh Brolin de esta, aunque no acaba igual, no digamos, pero el Josh Brolin en esta película de Wake Up Dead Man sería un poco como el Edward Norton de Glass Onion, ¿no? Ese personaje disparatado, histriónico, donde todo es un poco así ya en la película, que la forma en la que estaba narrado y la forma
forma en la que todos llegaban a aquella isla de este personaje de Edward Norton y iba ocurriendo todo, le tengo un especial cariño a Glass Onion y creo que era una película que, aunque no fuera tan impactante como la primera, incluso igual de divertida o más que la primera, y tenía momentos súper graciosos, súper divertidos. Que esta tercera entrega juega a otra cosa, creo que juega, ya digo, que a tener ciertos puntos de terror, ciertos cuestionamientos, ¿no? Y crítica de la iglesia, del pecado, del fanatismo, todo esto que os comentaba ya, pero creo que en toda esa construcción que ha funcionado bien, ha habido una deconstrucción de otras cosas. Tenemos otra vez muchos personajes, muchos sospechosos que asisten, pero aún así he tenido la sensación que a la hora de ver la historia real, a la hora de ver la historia principal, todo lo relacionado con el asesinato, lo que ocurre realmente en la película, hay cosas que se han quedado un poco en el olvido en la película. He sentido que mientras que unos personajes, sobre todo el de Jeremy Renner, el de la mujer anciana que aparece, otro personaje también que habita en una caseta, ¿no? Hablo de todos estos sospechosos que se nos presentan desde el principio, ¿no? Luego ha habido otros sospechosos fuera de estos, Jeremy Renner y demás, personajes como el de Cailee Spaeny, esta chica pues que habíamos visto, esta actriz que habíamos visto en la película de Civil War, película que recomiendo ver si no habéis visto. Pero también este personaje, o también había otros personajes relacionados también con el grupo de sospechosos, ¿no? Un personaje también que era escritor de libros, que me ha dejado un poco de ver la película, ¿no? Que se ha tomado mucho tiempo de construcción en sus historias, en sus bagajes, en sus pasados, pero luego a la hora del caso, a la hora de lo que ha ido sucediendo, lo que se ha ido explicando y los sospechosos, he sentido que han estado un poco descuidados en comparación, porque si solo hubiera visto esta película me ha encantado, o sea, me ha gustado mucho y me ha parecido magistral la forma de manejar el caso, el descubrimiento de lo que ha sucedido y todo hasta el desenlace, ¿no? Hasta el desenlace acompaña toda la tensión la película, eso no lo puedo discutir, pero creo que eso ha hecho que esa parte más de humor que ha gobernado tanto las otras dos películas, y que es lo que más me funciona de las películas de Knives Out, que aparte de estar atento, estar como un loco enganchado a ver cada uno de los detalles de la resolución del caso en la película, de este caso imposible, ¿no? Donde incluso hacen referencias en esta película a libros, a autores alrededor de crear casos imposibles de asesinato, que esa otra parte, ese otro factor grande que tenían estas Knives Out, que hacía que me funcionaran, ¿no? Y que aligeraba esa tensión que te crea al tener que estar atento todo el rato, ese humor, funciona muy bien hasta cierto punto de la película, con esa conexión entre detective y entre Daniel Craig y este cura que conocemos en la película, pero luego cuando va pasando la película va tomando más fuerza la parte del misterio, la parte del asesinato, la parte del caso, la parte del thriller, digamos, y la parte de la comedia se queda un poco olvidada como el segundo tramo de la película, ¿no? Yo al menos ya digo que tengáis en cuenta todo el rato esto, mientras voy comentando, que no me encontraba al 100 en esta película. Igual no entré de la manera que tenía que entrar con la parte del humor, pero bueno, el humor me desenganchó bastante y sí que es verdad que luego conectas más con el asesinato, pero me quedaron como algunas cosas pendientes, ¿no? Algunos desarrollos de algunos personajes, y eso creo que me ha hecho que no me acabara de convencer tanto la resolución del asesinato y la resolución del misterio como las otras películas de la franquicia. Y la verdad, tenéis que verla y valorar por vosotros mismos si Wake Up Dead Man es la película que más os gusta de la franquicia de Knives Out, o hay otra pues que ocupa este lugar en todas las que hayáis visto por el momento. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de Knives Out Wake Up Dead Man. Ahora me gustaría, si sois fans de la franquicia de Knives Out o habéis visto las otras películas, ¿cuál es la que más os gusta? ¿Estáis muy dentro de Knives Out? ¿Hay una que os guste más de las tres, o no habéis visto la tercera y la esperáis con muchas ganas? Cualquiera que sea la opinión, déjamela en los comentarios como siempre y estaré encantado de leer y de responderla. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.